Bien, estudiando en la lección del día lunes, usted puede descubrir un poco más allá después de la declaración del apóstol San Pedro al decir que Cristo era el Cristo, o sea, el ungido, el enviado de Dios, el de la descendencia de David. Tú eres el Hijo viviente de Dios. Estas fueron las palabras que dijo el apóstol San Pedro. Inmediatamente después que Pedro hizo la valiente confesión de fe en Jesús, como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo algo en respuesta a Pedro. ¿Qué fue lo que respondió Jesús a Pedro? ¿Y de qué modo podemos comprender lo que Jesucristo le dijo a Pedro? Escuche lo que dice la Biblia y el testimonio bíblico, que es lo que expresa para dar a entender lo que necesitamos comprender en este día de la lección. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús a Pedro: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pues recuerde bien, aquí no está hablando Jesús sobre Jesús, sino que está diciéndole: lo que tú dijiste, Pedro, lo que tú dijiste no te lo reveló ni carne ni sangre. Eres bienaventurado porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Versículo 18. Y yo también te digo, ahora está hablando Jesús, siempre está hablando Jesús, pero aquí está diciendo acerca de él. Y yo también te digo que tú eres Pedro. En mi Biblia tiene un número 1, tal vez su Biblia también lo tiene un número 1. Y esto significa, en griego significa Petros, que significa piedrita, una piedrita pequeña. Tú eres una piedrita, le dice a Pedro. Y sobre esta roca, oiga bien, es otra cosa diferente. Ya no es piedrita, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Así es que aquí hay una controversia de que si Pedro es el fundador de la iglesia cristiana. En realidad, Dios, en la persona de Jesucristo, encomendó a su iglesia. Esta iglesia está constituida por los 12 apóstoles en aquel entonces, que había muerto después de Judas, se eligió a otro para completar los 12. Pero entonces nos encontramos aquí con esto algo interesante. Dice, la frase sobre esta roca ha sido controversial en la iglesia cristiana. Los católicos interpretan la roca como Pedro mismo, alegando que Pedro fue el primer papa. Sin embargo, los protestantes, con buena razón, rechazan esta interpretación. O sea, los católicos tienen una interpretación y diciendo que Pedro fue el primer papa. Pedro nunca fue papa, mucho menos jamás estuvo en el Vaticano. Ahora, podemos ver claramente aquí. Dice, el peso bíblico de la evidencia se inclina. La roca es Cristo mismo y no Pedro. O sea, cuando Cristo dijo sobre esta roca, se refería a sí mismo. Cristo es la roca. Él es la piedra que desecharon los edificadores, la cual es la piedra angular del edificio, como dice el apóstol. Ahora, podemos ver más adelante que dice aquí que primeramente, para entender esto, primero tenemos que entender que Pedro se refería a Jesús. Estaba declarando que él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahora Cristo confirma sobre esta roca, no sobre esta Petra, sobre esta roca, no sobre esa petrita o esa piedrita, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Segundo, en toda la Biblia se encuentra la imagen de Dios de que Cristo es como una roca. La piedra que desecharon los edificadores, la roca que desecharon los edificadores, vino a ser piedra de ángulo. La piedra angular, la piedra que desecharon, ¿a quién fue desechado? Cristo fue rechazado, no fue aceptado. Es la piedra probada, la principal piedra del edificio. Roca dice que no es conmovida, y aquel que construyere sobre esa roca no va a perecer. Entonces, si nosotros pusiéramos nuestra confianza en un hombre, como en este caso, que era Pedro, ahora podemos ver aquí claramente que Cristo es la piedra angular, Él es la roca, Él es la base, el fundamento de la iglesia, de nuestra fe. Los discípulos de Cristo no debían temer
edificando sobre la roca de su propia fortaleza, si no podían ser derribados. Ahora sí que entonces, ¿quién es esta roca? Es Cristo mismo. Pedro significa pedrita o piedrita, y roca significa una roca grande, sólida, fuerte, probada. Cristo fue probado. De tal manera que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿por qué dijo sobre esta roca? Porque se refería a sí mismo. Él es la base, el fundamento que le da firmeza al edificio que es la iglesia. Esto es lo que dice el testimonio bíblico. Ahora descubramos qué podemos aprender de la lección en el día martes. ¿Cómo y por qué Pedro fue reprendido por Jesús? Estudiemos esta lección y descubramos qué nos dice con el tema Pedro como Satanás.